Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya no hay más asteriscos en el campeonato. Lo que sí hay son 3 punteros y un escolta. Se sumó la punta guaraní con el triunfo de ayer. Le ganó 3-0 a River con un poco de polémica que es infaltable en nuestro fútbol. Está Guaraní puntero, que si mantiene este ritmo en esta segunda rueda, yo digo que es un firme candidato. Juega muy bien el equipo de Costas nuevamente. Ahora retomó su nivel. Olimpia, que ya demostró que tiene buen juego en Sonda América, que puede aguantar un resultado también como contra Guaireña. Y Libertad. Libertad que no sabemos hacia dónde se va a ir Libertad. Si puede juntar a sus individualidades como Iván Franco, Vareiro, Villalba, Tacuara, Ferreira. Hay muchos jugadores buenos en Libertad. Si puede Ramón Díaz armar ese equipo, lograr una armonía dentro de ese equipo, yo digo que puede pelear sin duda el campeonato de Libertad. Pero, o si no, si sigue de esta manera, le va a ganar a River a 12 de octubre, con el respeto que se merecen ambos equipos, sin duda. Pero no le va a dar para poder pelear contra Cerro o Guaraní o Olimpia. O mismo Guaireña, que juega muy bien el equipo también de Trolio Duarte. Y tenemos al escolta, que es Cerro Porteño, que juega muy bien. Tiene mucha intensidad, tiene buen toque, buenas individualidades también. Pero sobre todo el equipo, muy comprometido se lo ve al equipo de Cerro. Aquino, Churín, Carrizo, están jugando de muy buena manera. Y los juveniles Arzamendia, Duarte, Villasanti, juegan muy bien. Una seguridad en el arco como Pupi Muñoz. Creo que el Chiqui Arce sin duda que encontró el equipo, y si sigue también manteniendo ese ritmo, yo digo que puede llegar muy lejos y esta segunda rueda va a ser muy apasionante. Sin más preámbulo, pasamos al encuentro que se disputó ayer en la cancha de Sol de América. Recibía al 12 de octubre, una victoria importante el 12 de octubre que no lo mencioné en la entrada del video porque me centré en los punteros y en la escolta, pero una victoria importantísima el 12 de octubre. Estamos viendo las alineaciones mientras les hablo un poco, pero es una victoria que vale muchísimo. Después también les voy a mostrar el promedio en el final del video, pero se suma muchísimo ya que es la primera temporada de 12 de octubre. Bueno, empezamos con el partido, pita el árbitro, pero hay unos segundos donde un tipo de protesta para los jugadores de la intermedia. Ya luego sí empieza el partido y a los 15 hay un gran pase de Aguilar para Jordan que define y tapa de muy buena manera a Cardoso del primer palo. La primera aproximación de Sol de América, que en el primer tiempo jugó bien, sí, se lo vio bien al equipo de Orteman, pero un poco tímido a un Sol de América, como que no se lo ve como sin muchas ganas, como que está bien, está saneado el plantel y a los jugadores se les nota como si no tuvieran mucha ambición por pelear algo. Y ya a los 18, Nildo Viera, había un corner y de ese corner hay una peinada y del segundo palo Nildo Viera solo. Es increíble Nildo Viera porque no se le está dando con Sol de América. Esa jugada con la remera de River estaba adentro de esa pelota, pero increíble Nildo Viera se lo perdió y el partido seguía 0-0. Y sobre el final del primer tiempo hay un remate de Montiel, una llegada de River, un remate potentísimo, va al palo del arquero de Sol de América, se salva el conjunto solense. Y bueno, pasamos al segundo tiempo, ya no hay mucho más que destacar. Y en el inicio nomás del segundo tiempo hay un lateral, de ese lateral hay una gran corrida y luego va al centro, al segundo palo y gol de Pablo, pero no se valió. Pablo Ayala, sí señores, llega el primero para el 12 de octubre, estaba ganando a Sol de América, estaba la sorpresa sin duda porque se esperaba que gane Sol de América. Yo te digo, yo pensé que Sol de América iba a demostrar un juego mejor, pero se lo dio muy bien al 12 de octubre, supo aprovechar las oportunidades que tenía y después a los 79 hay una otra jugada que Cardoso le tapa a Nildo Viera, se vuelve a salvar el 12 de octubre. Ahora Nildo Viera otra vez que no podía definir, pero se lo vio en el segundo tiempo, al menos se lo vio mejor al 12 de octubre. Y ya sobre el final del partido, otra jugada que tapa sobre la raya ya prácticamente el jugador Vera, el capitán de Sol de América, el remate de Pablo Ceballos que no puede definir de buena manera. Eso ya en el tiempo agregado, pero de esa manera concluía el partido. Como te dije, victoria importantísima de 12 de octubre, que toma un poco de aire, toma impulso. Veremos si puede mantener esto porque en la segunda rueda sabemos que tocan rivales difíciles, todo de una juega contra
contra Cerro, Nacional, Libertad, Guaraní, Olimpia en las primeras 5 fechas y después veremos si puede afianzarse y sacar algún punto de ahí para ver si puede mantenerse en primera división. Pasamos al compromiso que se disputó en el Rogelio Olivieres, Guaraní, que recibía al conjunto de River, al conjunto que dije, el Chito Ayala, que no se le están dando bien las cosas en este reinicio, si bien el Nacional Luqueño no demostró mucho nivel de juego. Vemos las alineaciones de los equipos, una sorpresa tal vez, ya que arrancó titular Maná en el conjunto aborigen, mantiene la línea de 3 Gustavo Costas. Y vamos al partido, al desarrollo del juego. También en este encuentro hay una protesta para los jugadores de la intermedia. Y ya a los 2 minutos llega la primera llegada y es la de River, que con un remate potentísimo de Sosa, que va pasando, rozando el palo, le quita astillas al poste. Sin duda que se salva a Guaraní la volada de Servio, que nada podía hacer. Y después, a los 6 minutos, llega el primer penal de la noche. Sí, señores, el primero sobre Benítez. Gran jugada de Guaraní, eso nadie se lo puede discutir. La llegada del volante al área como un delantero desacomoda la defensa de River y de esa manera provoca el penal. Y de ese penal se encarga de ejecutarlo el capitán Báez de una manera extraña, sin duda, porque llega caminando a la pelota, pero le pega muy bien a la derecha y a la izquierda del arquero, obviamente. Y era el primer gol de la noche. Guaraní que pasaba a ganarlo cómodamente. Y ya después, a los 16, llega un tremendo golazo. Esto sin duda alguna, muchos hablan de Raúl Bobadilla, del goleador que es, de todo esto, pero sin duda que el Queso Fernando no se queda atrás. Estamos viendo aquí el golazo, pero sin duda que le pegó increíble. El arquero no vio la pelota, escuchó nada más el sonido en la red y ya era el segundo de Guaraní. Pasaba a ganarlo tranquilamente el conjunto aborigen antes de los 20 minutos. Y esto le sienta muy bien a Guaraní, porque el conjunto de Costas también se caracteriza por ser rápido, vertical en las contras. Sabemos que tiene a Maná, a Redes, a Merlini, a Florentín, que son muy buenos corredores, por de alguna manera decirlo. A Guille Benítez, que lastimosamente se lesionó en el partido. Está por el otro lado Ramírez. Y le sienta bien a Guaraní esto de estar ganando el partido rápidamente. Ya después, a los 73 recién, cuando en el segundo tiempo ya no hubo mucho más acciones después. En el segundo tiempo había ingresado Bobadilla y en la contra, un gran pase de Bobadilla justamente para Merlini, que mete el pase atrás, y Bobadilla que remató el cuerpo de Gavilán. Si bien en la repetición se puede ver que el arquero se metió hacia el medio y tenía el palo ahí del arquero totalmente libre Bobadilla, pero no pudo definir de buena manera y se salvaba River. Y ya sobre el final, en el agregado de los 90, se viene el centro de un córner, la baja Gavilán, y en esa jugada particular es algo muy raro, porque si ven que obviamente cobró penal al árbitro, pero como que el arquero quiere sacarse de encima la marca de Romaña, que es una jugada típica de los corners. Después tal vez el referee para el juego, para revisar al jugador caído, pero hasta ahí. Yo nunca en mi vida he visto que se cobre un penal por esa clase de jugadas. Y lo más grave de todo esto es que el árbitro fue a revisar en el VAR y no quiso darse atrás en su decisión. Se mantuvo en su criterio, que yo sinceramente no lo entendí, porque, como les digo, eso en todos los países del mundo ya he visto eso, que se para el partido, se revisa de alguna manera al jugador caído y luego se reanuda con las acciones, pero nunca he visto que se cobre penal. Pero bueno, poco le importó a Bobadilla, que lo cambió por gol, y el partido que terminó 3-0 de esa manera, contundente Guaraní, sin mucho más que agregar. El equipo de Costa que juega bien. Si bien el penal no hubiese cambiado el trámite del partido, fue muy vergonzoso para el arbitraje paraguayo. Y quiero adjuntar este último video aquí que puede estar viendo, que es una jugada similar a la de Romaña y Gavilán, sino que esta vez es el jugador de Guaraní, García Guerreño, el que le impide el paso al jugador de River, y no hay penal obviamente, pero bueno, son jugadas similares que según el criterio del árbitro también debería haber sido cobrado penal, pero bueno, son criterios del árbitro, hay que respetarlos, pero Elizondo tendrá que tomar medidas en el asunto. Para ir cerrando con el video, vamos a estar viendo las posiciones, no hay que olvidarse de eso. Como dije, Guaraní, Libertad y Olimpia están punteros con 22 puntos, Cerro con 21, un poco más atrás relegado Guaireña con 17, y después ya vienen los otros equipos. Vemos la próxima fecha, también partidos importantes.
Guairilla, que estará recibiendo a Nacional. Olimpia visitará a General Díaz. Y bueno, ya saben, lo más importante, San Lorenzo recibe a Guaraní y Libertad recibe a 12 de octubre en Tuyucuá. Y los promedios que están viendo aquí en pantalla también, es importante tener en cuenta que 12 de octubre ganando va a superar a General Díaz. Y de esa manera cerramos lo que sería el torneo Apertura aquí en la primera rueda. Y vemos también los partidos que se disputaron el día de ayer por la Europa League, los partidos que se van a estar jugando hoy, también los partidos únicos que fueron entre Inter y Getafe, y también el Sevilla-Roma que se va a estar jugando el día de hoy, la Champions que se va a estar disputando el viernes. Y bueno, ya saben que la pelota ya está rodando y con ella giran millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.